Aquí estoy, contando las grietas en el techo por millonésima vez. Un pasatiempo que se ha convertido en mi única religión, mi rosario de concreto. Si uno se queda mirando fijamente el gris opresivo el tiempo suficiente, con el estómago vacío rugiendo como un animal enjaulado y la mente llena de fantasmas que gritan más fuerte que el silencio, empieza a ver cosas. No son alucinaciones divertidas, son castigos. Veo mapas geográficos de tierras que nunca pisé, rostros deformes de gente que borré, ojos que me siguen aunque cierre los míos, o el mismo infierno dibujado en la humedad verdosa y negra que se filtra desde las cañerías superiores, goteando una baba tóxica que huele a óxido. La grieta más grande, la que cruza de la esquina superior izquierda al centro como una cicatriz de cesárea mal hecha y supurante, tiene para mí la forma exacta de la carretera federal 101. Ese tramo maldito de asfalto hirviente que corta Tamaulipas como una herida abierta. A veces, cuando la fiebre del encierro me golpea y el aire falta, creo ver camiones diminutos moviéndose por ella. Hormigas negras cargando culpas ajenas hacia el norte, siempre hacia el norte, hacia un destino que nunca llega y que solo promete muerte. Mi nombre es Enrique Aurelio Elizondo Flores. Para el sistema penitenciario federal, esa maquinaria burocrática y fría, soy simplemente el recluso Trenx 945. Un expediente archivado en una caja de cartón húmeda. Pero el mundo de allá afuera, el que me teme, me escupe y hace documentales morbosos sobre mí. Me conoce bajo los alias de El Sapo o El Árabe. Los noticieros sensacionalistas, esos que venden sangre para comprar anuncios de detergente, me dieron un título más grandilocuente: El Verdugo de San Fernando. Tengo 46 años, según el papel oficial, amarillento y manoseado, que cuelga en el archivo de la dirección. Pero el cuerpo que arrastro por esta celda de 3 por 4 metros se siente como de 80, carcomido por dentro, podrido como una fruta dejada al sol. La piel se me ha pegado a los huesos, grisácea y traslúcida por la falta de sol, parecida al papel de estraza viejo que se usa para envolver carne barata en las carnicerías de barrio. Mis articulaciones truenan como ramas secas de mezquite cada vez que intento levantarme del camastro de metal oxidado que congela la espalda en invierno y la quema en verano. Mis manos, las mismas manos que empuñaron rifles de asalto y decidieron destinos, ahora tiemblan al sostener una cuchara de plástico. Aquí adentro, en las entrañas de este penal de máxima seguridad del altiplano, el aire tiene una textura propia, densa, casi masticable. No es aire, es una sopa invisible de partículas humanas y químicas. Huele a desinfectante industrial barato, pino sintético y amoníaco que te quema la nariz, mezclado con orines viejos que se secaron en las esquinas, sudor rancio de 1000 hombres encerrados y una desesperación añeja que se te mete en los poros y no sale ni con estropajo de Ixtle. Aquí el tiempo no pasa, se estanca, se coagula como la sangre que dejé en los caminos de tierra, volviéndose una costra dura y negra sobre mi conciencia. Llevo más de una década encerrado en este ataúd de hormigón reforzado, aislado de todo contacto humano que no sea el de un guardia enmascarado. Un Robocop, le decimos por el equipo antimotines negro y voluminoso que siempre traen, que me pasa la bandeja de comida por una ranura de acero. Frijoles duros que saben a piedra, arroz batido que parece engrudo y agua tibia con un sabor metálico a cloro y tubería vieja. No me hablan. Tienen prohibido hablarme. Me miran con asco a través de la visera oscura del casco, o peor, con una indiferencia absoluta, clínica, como si yo fuera una mancha de humedad en la pared o una cucaracha que no vale la pena pisar.
Para ellos ya estoy muerto, solo que mi corazón es demasiado terco o tiene demasiado miedo al juicio final para dejar de latir. No se confundan. No soy un capo de esos que salen en las series de Netflix, con camisas de seda Versace abiertas hasta el pecho, botas de piel de avestruz y tigres de mascota en jardines con alberca infinita. No soy el protagonista carismático que se toma fotos con actrices de telenovela y brinda con whisky de 18 años en fiestas privadas, mientras la banda toca corridos que mandó componer. No tengo canciones que me celebren, ni las quiero. Soy la mano de obra, el obrero del terror, el perro faldero que cargó con la culpa de los pecados de los amos que nunca se ensuciaron las manos y que ahora viven como reyes o murieron como leyendas. Estoy aquí porque quiero hablar. Quiero que graben esto y que se escuche fuerte, que retumbe en los oídos de los que creen que el narco es gloria. No lo hago para pedir perdón. El perdón es un lujo burgués que no me puedo permitir, y que Dios, si es que existe y no se ha largado de este mundo asqueado de lo que hicimos, ya me negó hace mucho, cerrándome las puertas del cielo en la cara con doble candado y cadenas oxidadas. Sino para decir la verdad sucia, aburrida, burocrática y patética sobre la masacre de los 72 migrantes en San Fernando. Ustedes, los de afuera, los analistas de escritorio y los periodistas de chaleco caqui que escriben libros desde cafeterías en la Condesa, creen que fue un acto de poderío, una estrategia maestra de terror psicológico diseñada en una mesa de caoba. Se equivocan rotundamente. Fue el resultado de la estupidez humana, el miedo animal y la paranoia de un mando cocainómano que veía enemigos hasta en la sopa. Para entender cómo un hombre termina con un fusil R-15 caliente en las manos frente a un galerón lleno de cadáveres inocentes, tienen que entender que nadie nace siendo un monstruo. Yo no salí del vientre de mi madre queriendo destazar gente. Yo era un hombre normal. Quizá más normal que cualquiera de ustedes. Fui un niño que jugaba fútbol en la calle con botes de plástico aplastados, soñando con ser portero de primera división y atajar penales en el Estadio Azteca. Fui un adolescente tímido, con la cara llena de granos, que se enamoró y escribía cartas cursis con mala ortografía a las niñas de la secundaria. Fui policía municipal. Llevaba el uniforme azul con cierto orgullo al principio, créanlo o no. Me gustaba el peso de la placa sobre el pecho, el brillo de las botas boleadas que yo mismo lustraba cada mañana. Quería proteger a mi gente, ser ese muro entre el caos y el orden, el tipo al que saludaban en el mercado. Pero en México, y más en el norte a principios de los 2000, el uniforme es solo un disfraz. La línea entre la ley y el crimen no es una frontera con muros y alambre de púas. Es una puerta giratoria, aceitada con dinero y sangre, donde entras policía y sales sicario sin darte cuenta. Mi caída no empezó con un disparo, ni con una amenaza de muerte. Empezó con una receta médica y el sonido de una tos seca que no se quitaba en la garganta de la mujer que amaba. La caída. De héroe a mercenario. Mi esposa Lucía era lo único bueno, puro y luminoso que tenía en mi vida miserable. No era una belleza de revista, pero tenía una risa que podía limpiar un mal día en segundos y unas manos pequeñas y ásperas que olían siempre a masa de maíz y crema de rosas barata. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, el mundo se me vino encima con el peso de una catedral gótica derrumbándose sobre mi espalda. Recuerdo el consultorio del Seguro Social como si fuera ayer. Paredes verdes despintadas con manchas de humedad que parecían mapas de mi futura desgracia. Un ventilador de techo que hacía un ruido rítmico e hipnótico, clac, 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 como una cuenta regresiva hacia el infierno. Y la cara del doctor,
un hombre joven, ojeroso y sobrepasado, que ni siquiera nos miraba a los ojos mientras leía el expediente con la frialdad de quien lee el menú del día en una fonda. «Es agresivo», dijo, garabateando en un papel con desgano, sin levantar la vista de su escritorio metálico. «Necesita quimioterapias urgentes, morfina para el dolor severo que va a venir. Pero aquí no hay abasto, señor Elizondo. La farmacia está vacía, no hay ni paracetamol. La lista de espera para la radioterapia es de 6 meses, con suerte. Si tienen medios, busquen por fuera. 6 meses. Lucía no tenía 6 meses. Ella se moría de dolor en nuestra cama matrimonial, mordiendo la almohada para no gritar y despertarme, aunque yo fingía dormir mientras lloraba en silencio dándole la espalda, sintiendo cómo su cuerpo se consumía, cómo el calor se le iba, cómo sus huesos se marcaban cada día más bajo la piel pálida. Con mi sueldo de policía honesto, apenas me alcanzaba para la renta y la comida básica de frijoles y tortillas. La morfina en el mercado negro costaba lo que yo ganaba en un mes entero de patrullaje bajo el sol calcinante. Vendí la televisión, vendí mi reloj, pedí préstamos que no podía pagar. Nada era suficiente. Fue ahí cuando se me acercó el comandante Rojas. Él era mi superior directo en la municipal. Un tipo gordo, de piel aceitosa y sudorosa, con el bigote siempre manchado de salsa o tabaco y una risa que sonaba a motor desvielado. Todos sabíamos que ya trabajaba para la compañía, para los Zetas, que en ese entonces eran el brazo armado de élite del cártel del Golfo, los amos y señores de la plaza. Me vio en los vestidores de la comisaría, sentado en una banca de madera astillada, con la cabeza entre las manos y las facturas del hospital arrugadas en el puño, temblando de impotencia y rabia. El olor a humedad, botas viejas y sudor rancio de los lockers era asfixiante. Pero el olor de su colonia cara mezclada con cigarro era peor. Era el olor de la corrupción. «Mijo», me dijo, con esa voz rasposa de fumador empedernido, poniendo una bota lustrada sobre la banca junto a mí, invadiendo mi espacio, imponiendo su presencia depredadora. «Te estás ahogando en un vaso de agua. Te veo y me das lástima, cabrón. El dinero está ahí afuera, volando como mariposas verdes. No más es cosa de decidir si quieres ser perro callejero que come sobras o quieres ser lobo que come filete». Me tendió un sobre amarillo, manchado de grasa de tacos. Pesaba. Pesaba más que mi conciencia en ese momento. Pesaba como la vida de Lucía. Lo miré, sabiendo exactamente qué significaba tocar ese papel. «Tu mujer no tiene por qué sufrir por tu orgullo, pendejo, Enrique. ¿La vas a dejar gritar de dolor por creerte el Capitán América? Tómalo. Es un adelanto por tus servicios de consultoría. Solo abre los ojos». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, y en ese momento sentí físicamente, en el centro del pecho, que algo se rompía dentro de mí. Una cuerda que me ataba a la decencia se tensó hasta el límite y se cortó con un chasquido silencioso pero definitivo. Nada del otro mundo. Ojos y oídos. Si ves a los federales, avisas por el radio. Si ves camionetas raras que no son de nosotros, avisas. Fácil, nadie se entera. Solo cuidas a los tuyos, ¿no? Pues ahora los tuyos somos nosotros. Me quebré. Acepté el dinero como quien acepta el diablo en la Eucaristía. Al principio, solo era halconear. Reportar por radio si pasaba el convoy del ejército, si entraban extraños al pueblo. Era fácil, asquerosamente fácil. Me daban un sobre cada semana que triplicaba mi sueldo. Compré las medicinas importadas, pagué tratamientos en clínicas privadas de Monterrey, donde las enfermeras olían a limpio y sonreían.
Lucía mejoró un poco. El color volvió a sus mejillas por un tiempo. Y hasta volvió a reír. Sus últimos meses fueron dignos, sin dolor, gracias a ese dinero sucio manchado de pecados invisibles. Ella nunca preguntó de dónde salía el dinero. Creo que en el fondo lo sabía y prefirió el silencio a la muerte. Pero el cáncer es un enemigo biológico que no acepta sobornos ni entiende de plomo. Cuando ella murió, una tarde lluviosa de noviembre, el vacío que dejó fue tan grande que ni todo el dinero del cártel, ni todo el alcohol del mundo podían llenarlo. Ya no tenía ancla. Ya no tenía freno moral. El dolor se convirtió en una furia fría, una necesidad de destrucción, de quemar el mundo que me la había quitado. El comandante Rojas me vio el día del funeral, bajo la llovizna helada, mientras bajaban el ataúd de pino a la tierra mojada del cementerio municipal. Se acercó con su paraguas negro, me puso una mano pesada en el hombro y me susurró al oído, con un aliento a tabaco y menta que me revolvió el estómago. Ya no tienes nada que perder, sapo. Ya no hay nadie que te espere en casa con la cena caliente. Vente a la operativa. Vente a las estacas. Ahí el dolor se olvida matando el de otros. Te necesitamos. Tienes madera, Elizondo. Tienes odio en los ojos, y eso sirve. Y me fui. Dejé la placa sobre el escritorio del comandante. Dejé la casa vacía que olía a ella y a flores muertas. Y me subí a una camioneta blindada sin mirar atrás. Me llevaron a un campo de entrenamiento en la sierra, en los límites perdidos de Tamaulipas y Nuevo León. Un lugar llamado El Infiernito. Un sitio olvidado por Dios donde los árboles crecían torcidos y la tierra era roja como si sangrara. Éramos decenas, ex militares desertores del GAFE, ex policías federales, caibiles guatemaltecos con ojos de tiburón y tatuajes en la cara que daban miedo solo de verlos, y chamacos pendejos de barrio que querían sentirse importantes y morir jóvenes. El entrenamiento fue brutal. No era ejercicio, era tortura sistemática diseñada para deshumanizarnos, para borrar al individuo, a Enrique, y dejar solo al arma, al sapo. Nos levantaban a las 3 de la mañana con cubetazos de agua helada y orina. Nos hacían correr descalzos sobre grava volcánica hasta vomitar sangre y desmayarnos. Nos obligaban a matar perros callejeros con cuchillos para perder el asco a la sangre caliente. Nos enseñaron que la piedad es una enfermedad venérea, que la empatía es debilidad de mujeres y putos. El enemigo no es gente, gritaba el instructor, un caibil llamado El Mudo, que hablaba muy quedito, casi susurrando, pero que tenía una mirada que te helaba la sangre. El enemigo es un blanco. Es carne que estorba en el camino del patrón. Si dudan un segundo, están muertos. Si sienten lástima, mátense ustedes mismos y ahórrenme el trabajo. Aprendí a manejar armas de alto poder, R-15, AK-47, lanzagranadas 40 milímetros, el Barrett calibre .50 que te disloca el hombro si no te apoyas bien, y puede partir un coche en dos. Aprendí tácticas de emboscada, contravigilancia, comunicaciones encriptadas, a limpiar una zona de contras y a desaparecer un cuerpo en ácido en menos de 2 horas, usando tambos de metal y sosa cáustica. Me volví bueno. No porque me gustara la violencia sádica como a otros locos que disfrutaban los gritos y se reían mientras cortaban dedos, sino porque era disciplinado. Yo no me metía perico. No fumaba piedra como los otros para aguantar las guardias de 48 horas. Yo siempre estaba sobrio, con la mente clara y fría como un témpano de hielo. Eso me hizo valioso. Me empezaron a decir el sapo por mis ojos, que siempre han sido un poco saltones por la tiroides, y por mi sangre fría anfibia, o el árabe, cuando me dejaba la barba cerrada para ocultar las cicatrices del acné.
Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de sangre real, el momento en que Enrique el policía murió definitivamente y nació la bestia. Ocurrió en la frontera chica, cerca de Miguel Alemán. Teníamos que limpiar una plaza de chapulines, vendedores independientes que se negaban a pagar piso y le compraban mercancía barata a los sinaloenses. La orden era tierra quemada. Sin prisioneros, sin testigos. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. De esas noches donde el cielo pesa y las estrellas parecen haberse escondido de vergüenza. El aire estaba cargado de estática y olor a mezquite quemado y diésel de alto octanaje. Éramos 3 camionetas. Un convoy de muerte rodando en silencio absoluto con las luces apagadas, guiados únicamente por el conductor de la punta, que usaba visores nocturnos militares robados al ejército gringo. El ronroneo de los motores V8 modificados era lo único que se escuchaba, un gruñido bajo y constante. Mis manos sudaban dentro de los guantes tácticos negros, empapando la tela. Podía escuchar mi propia respiración dentro del pasamontañas, agitada, ruidosa, un fuelle roto luchando por aire. A mi lado iba el Chango, un sicario veterano con la cara picada de viruela que masticaba chicle con la boca abierta. Tranquilo como si fuera al cine, revisando los cargadores de su cuerno de chivo con parsimonia, golpeteándolos contra el casco para acomodar las balas. «Relájate, novato», me susurró el Chango, dándome un codazo en las costillas. «Te escucho los dientes castañear. Si te pones tenso, fallas, y si fallas, te mato yo antes que ellos». Aquí no hay espacio para el miedo, no más para la acción. Piensa que son siluetas de cartón. Llegamos a la casa de seguridad. Una construcción precaria de bloques sin enjarrar en medio de un lote baldío lleno de basura, llantas viejas y autos desmantelados que parecían esqueletos metálicos bajo la oscuridad. Un perro ladró a lo lejos. Un sonido solitario y triste que fue silenciado rápidamente. «Reventamos en 3, 2, 1», ordenó el líder de la estaca por el radio, su voz metálica rompiendo el silencio como un cristal. El ruido de la camioneta puntera, una Ford Lobo con tumbaburros reforzado de acero, derribando el portón de metal oxidado, fue el gong inicial. ¡Crash! El metal chirrió, se dobló y cayó con un estruendo que despertó a medio ejido. Bajamos corriendo, nuestras botas tácticas golpeando la grava como una estampida de búfalos. «Zetas, al suelo, hijos de su puta madre. Somos la compañía. Nadie se mueva», gritábamos al unísono. Era parte de la táctica psicológica. El shock auditivo y visual paraliza al cerebro reptiliano, hace que la gente se congele, que olviden dónde dejaron la pistola. Entré a la sala pateando la puerta de madera podrida que se dio como papel. El aire se llenó instantáneamente de polvo de yeso, astillas y el olor acre a pólvora quemada cuando soltamos las primeras ráfagas al techo para intimidar. La luz estroboscópica de las lámparas de los fusiles cortaba la oscuridad en flashes aterradores. Había gente corriendo, gritando, tropezándose con los muebles viejos, tirando cervezas y platos de comida. En medio del caos, una puerta se abrió a mi izquierda, revelando una habitación oscura que olía intensamente a marihuana y sudor. Giré sobre mis talones, apuntando con mi rifle R-15, el seguro quitado, el dedo tenso sobre el gatillo, el corazón latiendo en mi garganta. Un muchacho salió de ahí. No tendría más de 17 años, flaco, huesudo, con una camiseta de tirantes sucia de los Lakers y unos shorts de mezclilla enormes.
Salió temblando como una hoja al viento en mitad de un huracán. En sus manos tenía una pistolita calibre .22, un juguete ridículo, oxidado y viejo comparado con el fusil de asalto de grado militar que yo le apuntaba al pecho. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, blancos en la penumbra, pupilas dilatadas al máximo reflejando la luz de mi linterna táctica. Me miró, y por un segundo que duró una eternidad, el tiempo se detuvo. Vi a un niño asustado que se había metido en un juego de hombres grandes sin saber las reglas. Un chico que probablemente solo quería comprarse unos tenis nuevos. Vi a los chicos que yo entrenaba en el equipo de fútbol del barrio los domingos. Vi a un hijo que nunca tuve. «Tira el fierro, tíralo, cabrón, o te mato», le grité. Mi voz sonó ajena, gutural, deformada por la adrenalina y la tela del pasamontañas. El chico no tiró el arma. Tal vez por miedo paralizante, tal vez por un instinto suicida estúpido, o tal vez porque sus músculos se congelaron y no obedecían a su cerebro. Levantó la mano temblorosa hacia mí, apuntando vagamente a mi chaleco, con lágrimas en los ojos. «No, por favor», balbuceó, pero el cañón seguía subiendo. No lo pensé. No hubo decisión consciente, ni dilema moral filosófico en ese instante. Fue memoria muscular, entrenamiento puro taladrado en mi cerebro a base de golpes y hambre en la sierra. El dedo índice se cerró sobre el gatillo. Ta, 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 ta. 4 disparos en ráfaga corta, controlada al centro de masa. El estruendo en el cuarto cerrado fue ensordecedor. Me zumbó en los oídos dejando un pitido agudo. Vi los impactos como en cámara lenta. El pecho del muchacho explotó en una nube roja y astillas de hueso. La camiseta de los Lakers se deshizo. Cayó hacia atrás, como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta, chocando contra la pared antes de deslizarse al suelo, dejando una mancha espesa y oscura en el yeso blanco. El sonido de su cuerpo golpeando el concreto fue sordo, definitivo, final, como un saco de papas mojadas. Me acerqué, con el cañón humeante apuntando a su cabeza por si acaso, siguiendo el protocolo de seguridad. El olor a sangre fresca, metálico y cobrizo, me golpeó la nariz, mezclándose inmediatamente con el olor inconfundible a heces y orina, porque el cuerpo se relaja completamente al morir. Es un olor primitivo que nunca olvidas, que te recuerda que solo somos carne. El muchacho me miraba, pero ya no veía. Tenía la boca abierta en un grito silencioso, los ojos fijos en el techo, vidriosos, reflejando la nada. La pistolita .22 yacía a su lado, inútil. Sentí que el estómago se me revolvía violentamente. La bilis me subió a la garganta como ácido de batería hirviendo. Quería vomitar, quería gritar, quería arrancar la piel de mi cara con las uñas para quitarme la sensación de suciedad. Empecé a hiperventilar. El aire no me entraba, sentía que me ahogaba dentro de mi propio equipo. En ese momento, una sombra alta se paró junto a mí. Era Heriberto Lascano, el Lasca, el verdugo en persona, el Z3, que esa noche había decidido supervisar la operación para medir el temple de los nuevos reclutas. Miró el cadáver del muchacho, destrozado, como quien mira un insecto aplastado en la acera. Y luego me miró a mí, a mis manos que empezaban a temblar incontrolablemente sobre el fusil. Soltó una risa seca, sin alegría, como el crujido de hojas muertas pisadas en otoño. «Bienvenido al infierno, sapo», dijo, dándome una palmada en la espalda tan fuerte que casi me tira de rodillas. «Aquí no hay vuelta atrás. O te los chingas tú, o te chingan ellos a ti. Así es la cadena alimenticia. Límpiate la cara, pareces vieja llorona».
Y recoge el casquillo. No dejamos basura para los peritos. Aprende a disfrutarlo, o te vas a volver loco. Esa noche vomité detrás de la camioneta hasta que solo salió bilis amarilla y dolor, mientras los demás celebraban abriendo cervezas calientes y burlándose de los muertos. Sentía que nunca más podría estar limpio. Pero al día siguiente, ya no vomité. A la semana, ya no temblaba. Al mes, ya ni siquiera recordaba la cara del muchacho. Me había convertido en uno de ellos. Había matado a Enrique el policía y había nacido el sicario perfecto. Episodio 3. El ascenso. El profesional. Cronológicamente, esto ocurrió antes de San Fernando, cuando mi carrera estaba en ascenso. Antes de llegar a ese infierno en Tamaulipas, hubo un tiempo en que creí que era un profesional. Subí de rango. La eficiencia se premia en este negocio, y yo era terriblemente eficiente. Dejé de ser carne de cañón para convertirme en comandante de estaca. Me movieron por Veracruz, Tabasco y Nuevo León, expandiendo el territorio como una plaga de langostas. Mis trabajos se volvieron más sofisticados, más fríos, menos viscerales. Ya no era patear puertas a lo loco, era inteligencia, vigilancia y ejecución quirúrgica. Me sentía poderoso, intocable. Recuerdo una misión específica en Poza Rica, Veracruz, un año antes de San Fernando. El objetivo era un ingeniero petrolero de alto nivel de Pemex, que estaba lavando dinero para un cártel rival y se negaba a pagar la cuota de protección a la compañía. No era una matanza indiscriminada, era una extracción de alto valor. Estudiamos su rutina durante 3 semanas. Sabíamos todo de él. A qué hora salía de su casa en el fraccionamiento privado, qué loción usaba, Hugo Boss, qué ruta tomaba hacia la refinería, dónde paraba por su café americano descafeinado, siempre en el mismo Starbucks. ¿Quién era su amante? Una secretaria veinteañera a la que le pagaba el departamento. Nos convertimos en su sombra. Yo dirigía la operación desde una van de Telmex clonada, llena de equipos de radio y monitores. El día del levantón, interceptamos su BMW blindado color plata en una avenida concurrida a plena luz del día, a las 8:15 de la mañana, hora pico. La coordinación fue un ballet macabro ensayado 1000 veces. Águila 1 en posición visual, dije por el radio, viendo el BMW acercarse por la avenida. El sol de la mañana se reflejaba en su cofre inmaculado. Águila 2 cerrando la pinza, respondió el tuerto, mi segundo al mando. 2 camionetas Suburban negras le cerraron el paso simultáneamente, una frenando en seco adelante y otra golpeándolo levemente por atrás, formando un sándwich ineludible. El tráfico se detuvo. Me bajé con pasamontañas, gorra y chaleco táctico con las siglas de la AFI. Agencia Federal de Investigación, clonadas, por supuesto. Para los civiles que miraban desde la banqueta, aterrorizados, éramos la ley arrestando a un delincuente de cuello blanco. Revisión federal. Bájese del vehículo inmediatamente. Le grité con autoridad, golpeando el vidrio reforzado del conductor con la culata del rifle. El sonido fue seco, duro, toc, toc. El hombre, gordo, calvo y sudoroso, intentó poner los seguros y maniobrar. Su cara era una máscara de pánico puro. Veía su boca moverse gritando, ¡ayuda! Pero el vidrio blindado ahogaba el sonido. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida que no existía. «Abre o te mueres aquí mismo», ordené, apuntándole a la cara a través del cristal. El tuerto disparó a la cerradura con una escopeta recortada, cargada con breaching rounds, y rompimos la ventana con un marro pesado. Los cristales volaron como diamantes falsos sobre su traje caro. Lo sacamos a rastras.
jalándolo del saco italiano que seguramente valía más que mi vida entera. La gente alrededor miraba desde sus autos, paralizada. Nadie sacaba teléfonos, nadie pitaba. El miedo en México es un gas paralizante más efectivo que cualquiera. Saben que mirar demasiado te puede costar la vida. Lo metimos a la cajuela de mi camioneta en menos de 40 segundos, cronometrados. Por favor, tengo hijos, tengo dinero. Les doy lo que quieran, las cuentas, todo. Lloraba y gritaba en la parte de atrás mientras le poníamos cinta canela gruesa en los ojos y las muñecas. Se orinó en sus pantalones de casimir. El olor a orina de miedo es dulce, penetrante, inconfundible. Yo iba de copiloto, revisando el perímetro en los espejos, con el aire acondicionado al máximo y música de banda bajita. No sentía nada, ni lástima, ni odio, ni placer. Era como cargar cajas en una bodega. Él era un paquete, un activo negociable con patas que valía $2 millones. Cállese el hocico o le corto la lengua y se la hago tragar, dije con voz monótona, casi aburrida, mientras revisaba mensajes en mi BlackBerry para confirmar la entrega con el jefe de zona. Ese nivel de desapego, esa capacidad de apagar mi humanidad como quien apaga un interruptor de luz, fue lo que me llevó a ser uno de los favoritos. Mis jefes veían en mí a una máquina. No sabían que por dentro estaba hueco, que cada noche necesitaba tomarme media botella de tequila barato para poder cerrar los ojos sin ver las caras de los paquetes que nunca volvían a casa. Episodio 2. La revelación y la guerra. Corría el año 2010. Tamaulipas ardía. La antigua alianza se había roto como un hueso seco. Los Zetas y el Cártel del Golfo, antiguos hermanos de sangre que compartían mesa, mujeres y plazas, se estaban matando con una hazaña medieval por el control de la frontera. La guerra era total. Compadres contra compadres, primos contra primos. Decapitados en las plazas amanecían con narcomensajes clavados con picahielos en el pecho. Cuerpos colgados en los puentes peatonales como piñatas macabras, balanceándose al viento. El aire olía a miedo, a pólvora y a traición. Me asignaron a la zona 0, San Fernando, un punto estratégico, el cuello de botella geográfico donde convergen las carreteras que van hacia la frontera gringa. Quien controla San Fernando, controla el flujo de droga y de migrantes hacia el norte. Era la joya de la corona y el campo de batalla más sangriento. La atmósfera era irrespirable. El calor de 40 grados a la sombra era lo de menos. Lo que asfixiaba era la paranoia. Miguel Treviño Morales, el Z-40, estaba al mando supremo de la región. Ese hombre, si el diablo tiene cara en la tierra, es la de él. No era un estratega militar calculador como Lascano. Treviño era un psicópata funcional, visceral, consumido por la cocaína y un miedo patológico a la traición. Veía fantasmas en cada esquina, complots en cada sombra, traidores en su propia escolta. Dormía con un ojo abierto y el dedo en el gatillo. Las radios tronaban día y noche con reportes falsos y gritos histéricos. Central, aquí Halcón 4. Veo movimiento en la brecha del ejido. Parecen convoyes del Golfo. Decía una voz temblorosa por la frecuencia, distorsionada por la estática. ¡Revienten todo!, gritaba el 40 por la frecuencia general, interrumpiendo, su voz aguda y acelerada por la droga. Que no pase ni el aire. Si se mueve, mátenlo. Quiero cabezas, no quiero excusas. La inteligencia del cártel, si es que se le podía llamar así, estaba podrida. Se alimentaba de torturas chapuceras a contras, capturados que decían cualquier cosa. Que venían marcianos si era necesario.
para que dejaran de arrancarles las uñas con pinzas mecánicas, y de rumores de pueblo magnificados por el pánico colectivo. Nos decían que el cártel del Golfo estaba reclutando gente masivamente en Centroamérica. Nos decían que estaban trayendo autobuses llenos de exguerrilleros, mercenarios y pandilleros maras salvatruchas para atacarnos por la retaguardia, para quitarnos la plaza. Era una mentira, un rumor estúpido nacido del miedo. Pero Treviño se lo tragó completo. Su lógica retorcida era simple y brutal. Si vienen del sur, son forasteros y son hombres en edad de pelear. Son enemigos. Son refuerzos. La orden bajó directa, clara y sin margen de error. Transmitida por El Kilo, Martín Omar Estrada Luna, el jefe de plaza local. Un tipo sádico con cara de niño berrinchudo que disfrutaba el caos como un videojuego. Estábamos en una casa de seguridad en las afueras. Una finca abandonada con paredes descascaradas. Limpiando las armas con aceite y trapos viejos bajo la luz de un foco pelón. El radio del Kilo sonó con el tono distintivo del mando. Un chiripiorca que nos puso a todos tensos. «Comandante Sapo», me dijo, mirándome con sus ojos inexpresivos mientras colgaba el Nextel. «El 40 está histérico. Se le metió el diablo. Quiere que sellemos la carretera 101. No dejen pasar nada que venga del sur. Intercepten cualquier autobús foráneo. Si traen varones, los bajan. Son refuerzos del Golfo. Levántenlos. Tráiganlos al rancho de la bodega». «¿Y si son civiles, jefe?», pregunté sintiendo un nudo familiar en el estómago. Ese viejo aviso de que algo iba a salir muy mal. Una punzada de advertencia que ignoré demasiadas veces. «No hay civiles, Sapo», respondió escupiendo al suelo una flema oscura. «En la guerra no hay civiles. O son zetas o son golfos. Si respiran y caminan, son blancos. Cúmplase. Y llévate al coyote, que ese cabrón tiene sed». Episodio 4. La culminación. El infierno en la tierra. Esta es la parte que me despierta en las noches, sudando frío, gritando sin voz hasta que la garganta me arde. La parte que quisiera arrancarme del cerebro con un picahielo para dejar de verla en bucle infinito. Agosto de 2010. Carretera 101. Montamos el retén falso cerca del ejido El Huizachal. Era un martes, creo, el 21 o 22 de agosto. El sol caía a plomo, haciendo vibrar el asfalto con ondas de calor que distorsionaban el horizonte, creando espejismos de agua inexistente. Vimos venir los autobuses de pasajeros a lo lejos. Eran camiones comerciales, de líneas económicas, ómnibus de México, Transpaís. Venían llenos de gente que buscaba un futuro, que huía de la pobreza. Los obligamos a orillarse a punta de fusil. Cruzamos las camionetas blindadas en la carretera formando una barricada impenetrable. «¡Abajo todos! Esto es una revisión de rutina. Todo mundo abajo», gritamos, subiendo con las armas largas desenfundadas, golpeando las puertas de fibra de vidrio. Subí a uno de los autobuses. El aire acondicionado estaba descompuesto. El olor a humanidad encerrada, a sudor agrio, comida barata, tortas de jamón y papitas, pañales sucios y miedo instantáneo me golpeó como una bofetada húmeda y caliente. Había niños llorando. Madres abrazando a sus hijos contra el pecho tratando de volverlos invisibles. Ancianos persignándose con manos temblorosas y nudosas. Hombres abajo, mujeres abajo, documentos en la mano. Ordené, caminando por el pasillo, mirando rostros, sintiéndome el juez del apocalipsis. Seleccionamos a los que parecían migrantes. Era un perfilamiento racial asqueroso. A los mexicanos con credencial de elector local, los dejamos ir a la mayoría tras robarles algo de dinero y celulares. Pero a los que tenían acento diferente,
a los que traían la piel curtida por el sol de 1000 caminos y la mirada de esperanza rota, los bajamos. Eran 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. Los subimos a nuestras camionetas de redilas y furgonetas cerradas, apretujados como ganado, golpeados con las culatas si se movían lento. «Muévanse, perros. ¡Rápido!», gritaba el Coyote, uno de mis subalternos más sanguinarios, un tipo con los dientes tapados en plata que disfrutaba el dolor ajeno. Los llevamos a un rancho cercano, una bodega abandonada en medio de la nada, rodeada de mezquites espinosos y matorrales secos. El lugar olía a muerte antigua y a abandono. El viento silbaba entre las rendijas de la lámina, un sonido lúgubre. Los bajamos en el galerón. Era una estructura de bloques de concreto gris con techo de lámina de zinc. Un horno bajo el sol de la tarde que amplificaba el calor hasta los 50 grados. Los obligamos a sentarse en la tierra, en filas, con las manos en la nuca y la cabeza agachada. El polvo se levantaba con cada movimiento, cubriéndolos de una capa gris. Comenzamos la revisión de inteligencia. Esperábamos encontrar armas cortas, tatuajes de la Mara Salvatrucha, botas militares, mapas tácticos de nuestras posiciones. Buscábamos la prueba de que eran los temidos mercenarios del Golfo que tanto temía el Z-40. «Vacíen las mochilas, todo al suelo», ordené. Mis hombres rajaron las mochilas de tela barata con cuchillos y las vaciaron en el suelo polvoriento. Lo que cayó al suelo no fueron granadas, ni cargadores de AK-47, ni radios satelitales encriptados. Cayeron juguetes de plástico, una muñeca sin un brazo. Cayeron Biblias manoseadas con salmos subrayados en rojo y marcadores de listón. Cayeron fotos de hijos sonrientes en fiestas de cumpleaños pobres en Honduras, El Salvador o Brasil. Cayeron mudas de ropa sucia, latas de atún, botellas de agua caliente, documentos de identidad de Ecuador, Brasil, El Salvador, Honduras, Guatemala e incluso uno de la India. Eran migrantes, solo eso. Eran albañiles, campesinos, carpinteros, empleadas domésticas. Gente pobre que había vendido hasta su alma y empeñado sus tierras para pagarle al Coyote, cruzando medio continente a pie, en tren, la bestia, y en camiones, con la única esperanza de llegar a Houston, a Atlanta, a Carolina del Norte, para lavar platos, poner techos o cuidar niños gringos y mandar dólares a casa. Sus ojos, Dios mío, sus ojos no tenían la mirada desafiante y muerta del sicario. Tenían la mirada del cordero que huele la sangre en el matadero y no entiende por qué está ahí. Había una mujer embarazada en la segunda fila. Una brasileña, creo, joven, de pelo rizado. Se agarraba el vientre con desesperación, meciéndose, susurrando cosas en portugués, como si quisiera volver a meter al bebé dentro de sí para protegerlo de nuestra maldad con sus manos sucias de tierra. Me miró un segundo y vi a mi esposa muerta en sus ojos. Tuve que apartar la mirada. Tomé el radio Nextel. Mis manos sudaban profusamente dentro de los guantes, resbalando sobre el plástico negro. Me alejé unos metros del grupo, saliendo al sol abrasador para hablar con el Kilo, sin que los prisioneros escucharan mi duda, tratando de encontrar una señal clara. «Comandante», dije, tratando de que mi voz sonara firme, profesional, ocultando el temblor que empezaba en mis rodillas. «Aquí hay un error de inteligencia. Negativo con los contras. Repito, negativo total. Estos no son zetas ni golfos, son pollos. Son civiles indocumentados. Hay mujeres, hay gente mayor. No traen fierros,
traen Biblias y ropa vieja. No sirven para la guerra. Son campesinos, señor. Hubo un silencio largo en la línea, solo roto por la estática digital y el zumbido de las cigarras que parecían gritar con el calor. Esperé la orden sensata. Esperé el suéltenlos, quítenles la lana y que se larguen a la chingada. Eso hubiera sido lo lógico, lo negociable. Eso es lo que hacíamos antes de que la locura se apoderara del cártel. Pero la respuesta que llegó me heló la sangre hasta la médula, más fría que el hielo seco. El 40 dice que no se arriesga. Ladró la voz de El Kilo, sonando acelerada, histérica, probablemente con la nariz llena de polvo blanco. Escucha bien, sapo. Si los soltamos, el Golfo los agarra más adelante en Matamoros o Reynosa. Los van a reclutar a la fuerza para pelear contra nosotros. O van y le ponen el dedo al ejército de donde está el rancho y nos cae la marina. Nadie sale de ahí, sapo. Nadie. Es un riesgo operativo inaceptable. Pero, comandante, son muchos. Son más de 70. Son civiles. No tienen nada que ver. Intenté replicar, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí, que el cielo se volvía negro a plena luz del día. «No me repliques, cabrón», gritó, su voz rompiéndose. «Es una orden directa del 40 y del Lasca. Dales la opción, como marca el protocolo pendejo ese. O jalan con nosotros, agarran un fierro y matan golfos, o se mueren. Necesitamos carne de cañón. Si no quieren pelear por los Zetas, son enemigos. Ejecuta y reporta, y rápido, que se calienta la zona». La llamada se cortó con un pitido seco. Ese sonido fue mi sentencia y la de ellos. Regresé al galerón. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de un naranja sangriento, casi burlón. Miré a mis hombres. Éramos unos 10 sicarios armados hasta los dientes, con chalecos, cascos y radios. Vi en sus caras la duda, pero sobre todo vi el miedo. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a cuestionar una orden del Z-40. Desobedecer significaba terminar en un tambo de ácido junto con los migrantes, desollado vivo mientras tu familia miraba el video. El miedo a los jefes era mayor que el miedo a Dios. Me paré frente a ellos. Sentí que era el diablo dando un discurso de bienvenida al infierno. «Escuchen bien», les grité, mi voz rebotando en las paredes desnudas. Un compañero que medio masticaba el portugués traducía a gritos para los brasileños. «Tienen dos opciones. La única forma de salir vivos de aquí es trabajando para la compañía. Les pagamos $1000 a la quincena. Les damos armas, comida y mujeres. Pero tienen que pelear con nosotros contra el Golfo. Tienen que matar. Tienen que ser zetas. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere agarrar un fierro?» Se hizo un silencio sepulcral. Solo se escuchaban los grillos afuera y el llanto ahogado y pozo de la mujer embarazada. Se miraron entre ellos. Sabían lo que les pedíamos. Les pedíamos que dejaran de ser humanos para convertirse en bestias como nosotros. Les pedíamos su alma a cambio de su cuerpo. Uno, tal vez 2 hombres jóvenes, levantaron la mano tímidamente, temblando, llorando de vergüenza y terror. El instinto de supervivencia pudo más en ellos. A ellos los apartaron a empujones y patadas hacia las camionetas. «Tú te vienes, perro», les dijeron, arrastrándolos fuera de la vista de los demás. El resto, 72 almas. Negaron con la cabeza. Se mantuvieron firmes. Fue un acto de valentía que nunca había visto, ni en los soldados más duros. Un hombre ecuatoriano, con una camisa a cuadros sucia y rota, se puso de rodillas y me miró directamente a los ojos. No había odio en su mirada.
solo una tristeza infinita y una compasión que yo no merecía. Empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta, clara y firme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otros se unieron. El murmullo de la oración llenó el galerón, creciendo en intensidad, rebotando en las paredes de concreto, mezclándose con el calor sofocante y el olor a miedo. Preferían morir con dignidad, como hombres y mujeres de fe, que vivir como monstruos asesinos. En ese momento, ellos, desarmados, sucios y hambrientos, eran los gigantes, y nosotros, con nuestros rifles de asalto y camionetas blindadas, éramos la escoria más baja y pequeña de la creación. «Ya escuchaste, sapo», dijo el coyote, cargando su R-15 y quitando el seguro con un clac metálico que sonó como un trueno. «A darle. Se nos hace noche y hay que ir a cenar. No tengo todo el día para escuchar misas». Miré a mis hombres. Asentí lentamente, sintiendo que mi alma se desprendía de mi cuerpo y se iba volando lejos, dejándome solo como una cáscara vacía, autómata. «Fórmenlos contra la pared», ordené. Lo que siguió no fue una ejecución militar. No hubo honor, ni protocolo, ni paredón. Fue una carnicería industrial, sucia, cobarde y caótica. Nos formamos en línea frente a ellos. Levantamos los rifles. El aire se sentía espeso, eléctrico, insoportable. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Pum, 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 pum. ¡Fuego! El sonido dentro de ese espacio cerrado fue indescriptible. No eran disparos individuales, era un trueno continuo, ensordecedor, que te reventaba los tímpanos y te vibraba en el pecho y en los dientes. El destello de las bocas de los fusiles iluminaba la penumbra como flashes de una cámara del infierno. Vi caer los cuerpos. Vi cómo las balas calibre Tormes 223 de alta velocidad destrozaban carne, hueso, tejidos y sueños. Cayeron como fichas de dominó, unos sobre otros, en una masa confusa de extremidades y sangre. La mujer embarazada cayó de lado, protegiendo su vientre hasta el último segundo, recibiendo los impactos en la espalda, curvándose sobre su hijo no nacido. El hombre que rezaba cayó con la boca abierta, la oración cortada por el plomo que le destrozó la garganta. La sangre salpicó todo. Mis botas, mi chaleco, mi cara. Sentí gotas calientes y viscosas en mis labios. El olor a pólvora quemada inundó todo, una nube gris y acre. Pero no pudo ocultar el olor mucho más fuerte a hierro, a vísceras abiertas y a muerte masiva. Yo disparé. Sí, lo confieso ante Dios y ante los hombres, y que me condenen por ello 1000 veces. Vacié mi cargador. Disparaba cerrando los ojos por microsegundos, tratando de engañar a mi cerebro, imaginando que eran siluetas de cartón en el campo de tiro de la sierra. Pero las siluetas de cartón no gritan. Los lamentos de los que no murieron al instante, los alaridos de dolor, las súplicas a sus madres, los gorgoteos de los que se ahogaban en su propia sangre. Eso se te graba en el disco duro del alma, y no hay formato que lo borre. El tiroteo duró menos de 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el humo se disipó un poco, saliendo por las ventanas sin vidrio, el silencio que quedó fue peor que los disparos. Solo se oían gemidos bajos, respiraciones agónicas burbujeantes, el goteo rítmico de la sangre formando charcos que se unían en un río rojo hacia la puerta del galerón. «Rematen», ordené. Mi voz era un susurro quebrado, irreconocible. Caminamos entre los cuerpos. El suelo era un pantano rojo y resbaloso. Tuve que tener cuidado de no caer sobre los cadáveres. Teníamos que dar el tiro de gracia.
Era caminar sobre un tapete de carne humana. Me acerqué a un joven que aún se movía. Me miraba con terror absoluto, boqueando como un pez fuera del agua, con una mano extendida hacia mí, como pidiendo ayuda al mismo verdugo. Levanté mi pistola 9mm. Me temblaba la mano tanto que tuve que sostenerla con la otra para apuntar. «Perdóname», susurré, y apreté el gatillo. El disparo seco acabó con su agonía y selló la mía eterna. 72 vidas, 72 universos apagados por un error de inteligencia, por la paranoia de un narcotraficante que no quería perder su territorio. No hubo gloria ahí, no hubo victoria, solo hubo un vacío inmenso y sucio. Nos ordenaron dejar los cuerpos ahí, amontonados, visibles. Dijeron que era para mandar un mensaje al Golfo y a los coyotes. Pero todos los que estábamos ahí sabíamos la verdad. Los dejamos ahí porque éramos unos cobardes. Estábamos agotados moralmente y físicamente. Y no teníamos las agallas para cavar 72 tumbas en la tierra dura de Tamaulipas, bajo la luna. Salimos de ese galerón caminando rápido, sin mirarnos a los ojos, subiéndonos a las camionetas como si el diablo nos persiguiera. Huimos como las ratas que éramos, dejando atrás el horror que habíamos creado, con el sonido de los insectos volviendo a reinar sobre los muertos. El punto de inflexión y la huida. Esa noche no pude dormir. Me lavé las manos con cloro y estropajo hasta que me sangraron los nudillos y se me puso la piel roja, ardiente. Pero seguía oliendo a muerte, a hierro oxidado. Me miré al espejo del baño de la casa de seguridad, bajo la luz parpadeante de un foco desnudo, y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban muertos, vidriosos, amarillentos como los de un cadáver. Enrique se había ido para siempre. Solo quedaba el sapo, el monstruo. Rompí el espejo de un puñetazo, pero mi reflejo fragmentado seguía ahí, juzgándome desde 1000 pedazos, multiplicando mi culpa. La noticia explotó en la cara del país días después. Un sobreviviente, un ecuatoriano llamado Luis Freddy Lala Pomavilla, un muchacho tocado por un milagro o por una maldición divina, se hizo el muerto con un tiro en la mandíbula y el cuello. Logró aguantar la respiración mientras caminábamos entre los cuerpos. Esperó a que nos fuéramos. Se levantó de entre los cadáveres de sus compañeros y se arrastró por el monte durante kilómetros, sangrando, impulsado por el instinto puro, hasta llegar a un retén de la Marina. Cuando las fuerzas federales llegaron al rancho, se encontraron con el dantesco escenario. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. La ONU, el Papa, Amnistía Internacional. Todos condenaron la masacre. El gobierno mexicano se vio obligado a actuar con toda la fuerza del Estado. El mundo entero puso sus ojos en San Fernando. El infierno está en México, decían los titulares. Y ahí empezó mi fin. La organización comenzó a implosionar. Los jefes, el Lasca y el Z-40, desde sus casas de seguridad con aire acondicionado y whisky, empezaron a culparnos a nosotros, a los operativos de campo. Se les pasó la mano a esos pendejos, decían. Nos calentaron la plaza, atrajeron al ejército. Empezaron a cazar a los propios Zetas que habían estado en el rancho para borrarnos del mapa y cortar los cabos sueltos. Querían silenciar a los testigos de su propia orden. Mataron al coyote. Lo encontraron descuartizado en una hielera con un mensaje que decía, por calentar la plaza. Mataron al chango. Yo sabía que era hombre muerto. Me convertí en un fugitivo dentro de mi propia organización. Dormía en el monte, entre matorrales, con una mano en el rifle y otra en la botella. Cambiaba de celular cada 2 días.
Desconfiaba hasta de mi sombra. Sabía que si me agarraba la Marina, probablemente me matarían en el enfrentamiento. Pero si me agarraba el Z-40, me iban a hacer cosas que harían vomitar a una cabra. Huí hacia el occidente, a Jalisco, territorio enemigo del cártel de Sinaloa y del naciente CJNG, pensando que ahí nadie buscaría a un Z. Me escondí en una casa de seguridad en Zapopan, tratando de pasar desapercibido, viviendo como un fantasma en una colonia de clase media, saliendo solo de noche para comprar alcohol y comida enlatada en el Oxxo. Fueron meses de terror psicológico. Cada sirena de patrulla me hacía saltar y buscar la pistola. Cada vez que alguien tocaba la puerta, pensaba que era el fin. Ya no era un sicario temido. Era un animal acorralado esperando el disparo final, consumiéndome en mi propio infierno privado. Pasaba los días viendo televisión sin volumen, bebiendo para olvidar el sonido de los disparos, pero los gritos seguían ahí. La captura y la eternidad. El día que cayeron los federales, supe que había terminado antes de que tumbaran la puerta. Era de madrugada, octubre de 2011. Estaba sentado en la orilla de la cama, mirando la nada, con mi pistola Glock sobre el buró y una botella de tequila vacía rodando por el suelo. Escuché el rechinido de llantas afuera, pasos rápidos, tácticos, pesados. El golpe del ariete destrozando la puerta principal fue un estruendo liberador. ¡Bum! Policía Federal, al suelo, manos arriba. Las luces tácticas cegadoras inundaron la sala, subieron las escaleras. Podría haber agarrado la Glock. Podría haber intentado llevarme a uno o dos conmigo al infierno. Tenía el ángulo perfecto desde la habitación. Pero estaba cansado. Dios, estaba tan cansado. Cansado de correr. Cansado de matar. Cansado de recordar las caras de esos migrantes. Cansado del olor a sangre que no se me quitaba de la nariz ni con todo el perfume del mundo. Levanté las manos lentamente, vacías, y las puse sobre mi nuca. Entraron. Me golpearon, me tiraron al suelo, me esposaron con fuerza excesiva. Sentí el frío del metal en mis muñecas y, por primera vez en años, sentí un alivio extraño, una paz retorcida. Ya no tenía que decidir quién vivía y quién moría. Ya no tenía que huir. Se acabó. Luego vino el interrogatorio en la Siedo. Semanas de tortura no oficial antes de presentarme. Tehuacanazos por la nariz. Bolsas de plástico en la cabeza hasta que te desmayas por asfixia y ves luces de colores. Golpes en las plantas de los pies para que no queden marcas visibles ante el juez. Querían nombres, cuentas bancarias, rutas de trasiego, ubicaciones de casas de seguridad. Les di todo. No por miedo al dolor. El dolor físico ya no significaba nada comparado con el dolor de mi cabeza, sino porque ya no me importaba proteger a nadie. Les conté la estructura. Les dije dónde estaban las fosas clandestinas de 2011, donde enterramos a cientos más después de San Fernando, cuerpos que nadie reclamó. Les dibujé el mapa del infierno con lujo de detalles. Pero lo que más les costaba creer, y lo que los fiscales odiaban escuchar, era la razón de la masacre de los 72. Querían una conspiración compleja internacional. Querían oír que era un rito satánico o una orden política de alto nivel. Cuando les dije la verdad simple y llana, fue un error. Pensamos que eran del Golfo, y luego el jefe tuvo miedo de soltarlos porque nos pondrían el dedo. Me miraron con decepción. La banalidad del mal los aburría. No podían aceptar que 72 personas murieran por una estupidez burocrática del narco, por un rumor falso. Ahora soy esto. Un número en un expediente judicial infinito. El recluso 3945. El sapo.
el monstruo. Paso mis días releyendo las cartas de un abogado de oficio que nunca viene a verme y mirando las paredes grises buscando formas en el concreto. A veces, en la noche, cuando el silencio del penal es absoluto y las luces se apagan, los escucho. No escucho a mis víctimas armadas, a los narcos que maté en enfrentamientos. Ellos eran parte del juego, sabían a lo que iban. Escucho los rezos del ecuatoriano. Padre nuestro que estás en los cielos. Veo los ojos de la mujer embarazada mirándome fijamente desde la esquina de la celda, meciendo a un bebé fantasma que nunca nació, preguntándome por qué. Siento el peso de sus 72 miradas sobre mí, juzgándome, no con odio, sino con esa tristeza insoportable que pesa más que el plomo. No me odien más de lo que yo me odio. Ya no soy peligroso. Soy un cascarón vacío lleno de ecos y fantasmas. Y a los chavos, a los morros que andan en las esquinas escuchando corridos alterados, soñando con traer una troca del año, una escuadra fajada al cinto con cachas de oro y sentirse dueños del mundo, escúchenme bien. Grábenselo en la cabeza antes de que sea tarde. Esto no es vida. Es una trampa mortal. Los jefes, los que realmente ganan dinero, nunca se ensucian las manos con sangre. Ellos cenan en restaurantes de lujo en Monterrey o en la Ciudad de México mientras ustedes se mueren desangrados en una zanja llena de lodo y mierda. O terminan podridos en una cárcel como esta. No hay lealtad en la maña. Tus hermanos, esos por los que darías la vida y con los que brindas, son los primeros que te van a torturar cuando la orden baje de arriba. Son los que te van a disolver en ácido para salvar su propio pellejo. La masacre de San Fernando no fue una hazaña de guerra. No ganamos nada. Fue la tumba de nuestra humanidad y la vergüenza eterna de México. Si entras a esto, tienes dos destinos seguros. Terminas muerto como un perro en la carretera sin nadie que te llore. O terminas aquí, como yo, enterrado en vida, deseando estar muerto cada vez que abres los ojos y ves el techo gris. Soy Enrique Aurelio Elizondo Flores. Fui policía. Fui esposo de una mujer buena llamada Lucía. Fui hombre alguna vez. Ahora solo soy el recuerdo de una orden equivocada y 72 fantasmas que nunca, nunca me dejarán dormir. Esa es mi confesión. Esa es mi condena. Y es para siempre.